¿Te parece justo que hombres que se identifican como mujeres compitan en deportes femeninos? El caso de Lia Thomas ha encendido el debate. Esta nadadora trans arrasó en los campeonatos universitarios de Estados Unidos. Su victoria no solo se debe al talento y disciplina, sino también a su biología. Su éxito en las albercas ha provocado indignación, pues muchos alegan que compite con ventaja biológica y que no hay igualdad de condiciones para las mujeres. Hace un par de años esto era impensable, pero ahora lo es, y para esto la ventana de Overton tiene una posible explicación. Las ideas políticas están siempre ahí en un rango que podría ir de las más radicales a las más sensatas, pero solo aquellas que están dentro de la ventana son las socialmente aceptables. No obstante, la ventana no es estática, se mueve constantemente, pero ¿quién decide qué entra y qué sale de la ventana? ¿Los políticos, los medios de comunicación o la sociedad? Descúbrelo en este video que analiza una de las teorías políticas más intrigantes de los últimos años, la ventana de Overton. La ventana de Overton básicamente explica cómo las ideas radicales se vuelven aceptables. Por ejemplo, hace 50 años ni siquiera se concebía el matrimonio gay, pero hoy es normal. Las ideas predominantes en cada época ejercen una fuerza similar a la de un agujero negro. Escapar puede requerir un esfuerzo heroico, aunque muchas veces necesario para no morir intoxicado. Joseph Overton fue un politólogo estadounidense que desarrolló la teoría de la ventana de Overton a finales de la década de 1990. Overton fue vicepresidente del Centro Mackinac, un influyente think tank, o dicho de otra forma, un instituto de investigación que se dedica a la reflexión intelectual y al análisis de políticas públicas con sede en Michigan, que promueve políticas de libre mercado. La ventana de Overton es una teoría política que describe cómo cambia de forma natural o cómo se puede cambiar artificialmente la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban impensables sean aceptadas a largo plazo. Según la ventana de Overton, ningún tema quedaría libre de sus efectos, por lo que podría llegar a cambiarse de manera radical la valoración general que la sociedad tiene sobre asuntos como el matrimonio gay, la adopción por parte de padres del mismo sexo, el incesto, la pederastia o lo que sea que se piense. Para esto no es necesario ningún lavado de cerebro ni la implantación de un régimen dictatorial, como sucede en las sectas, por ejemplo, en donde vemos también un cambio radical en la forma de pensar de una persona, lo cual se consigue con el desarrollo de una serie de técnicas avanzadas cuya implementación pasaría desapercibida por la sociedad. Pongamos por ejemplo el tema de la pedofilia, que se ubica en el rango más bajo de moralidad. La sociedad la considera una aberración propia de depravados, y con justa razón, pues una sociedad que no protege a los más vulnerables está condenada a desaparecer. Esta idea resulta intolerable para la mayoría de nosotros, y hasta aquí la ventana de Overton permanece cerrada. Para iniciar un cambio se introducen estudios que analizan a minorías con esta inclinación, buscando causas sin juzgar, y la comunidad académica empieza a verlo como un tema válido de investigación. Surgen grupos que reivindican sus derechos, alegando que no eligieron sus gustos. Son presentados por los medios como una facción radical. La ventana se agrieta al considerar la pedofilia desde un ángulo científico. Ya no es solo un tabú impronunciable, ahora es un fenómeno para estudiar sin prejuicios. Comienza así el camino para replantear las ideas dominantes. Tras debatirse como un fenómeno para estudiar, se busca la aceptación de la pedofilia. Con las investigaciones se tacha de cerrados e intolerantes a quienes rechacen analizar este tema sin prejuicios. Quienes insistan en condenarla son vistos como fanáticos irracionales. Los intolerantes son criticados públicamente. La pedofilia pierde connotaciones absolutamente negativas. Se proponen nuevos términos como pedofilia para suavizar la percepción, porque el lenguaje, como ya hemos visto, importa. Los medios la presentan como una inclinación minoritaria que merece respeto. Paso a paso, conductas antes impensables dejan de ser satanizadas. Lo radical se vuelve aceptable gracias a la ciencia, el cambio semántico y la condena a la intolerancia. La ventana de Overton se amplía para incluir lo que antes era inconcebible.
Una vez que la pedofilia se vuelve un derecho defendido, se refuerza como algo sensato. Sus opositores son ahora vistos como radicales que rechazan libertades fundamentales. ¿En dónde lo hemos visto? La comunidad científica y los medios insisten en que la atracción por menores ha existido en numerosas sociedades históricas, relativizando su anormalidad. Se presentan casos de pederastia en la antigüedad que muestran cómo estas prácticas eran aceptadas. La condena social hacia la pedofilia se debilita progresivamente. Los pedófilos pasan de ser desviados a una minoría cuya orientación merece respeto. Sus actos, antes impensables, se vuelven parte de los derechos individuales. La ventana de Overton admite como sensato lo que antes era inconcebible. La pedofilia se vuelve un tema recurrente en el entretenimiento. Aparecen películas, series y otros medios ensalzando personajes históricos asociados a ella. Se muestra como algo positivo o digno de explorarse. Cada vez más figuras públicas revelan sus inclinaciones pedófilas, generando admiración por su valentía. Los medios las presentan como víctimas de prejuicios y modelos de superación personal. Ser pedófilo ya no es motivo de rechazo, sino una orientación respetable. Incluso se vuelve algo con cierto estatus, que denota apertura mental y rechazo a la discriminación. La ventana de Overton lo eleva a la categoría de popular. La ventana de Overton, que estaba cerrada, ahora se abre por completo. Se impulsa la legislación para despenalizar y legalizar la pedofilia, presentándola como un derecho. Surgen movimientos de pedófilos que exigen representación, poder y que sus prácticas sean aceptadas. Alegan que reprimir sus deseos es discriminatorio. Con apoyo mediático y académico consiguen cambiar la percepción colectiva. La pedofilia pasa de ser impensable a tener estatus político y legal, gracias a una estrategia que va modificando la moral social. Así, la ventana de Overton logra que una idea originalmente juzgada como aberrante e inmoral se transforme en un derecho exigible y respetable ante la mirada perversamente ingenua de la sociedad. El tabú se convierte en norma. Ahora bien, el modelo en sí mismo no prescribe o impone ideas particulares, simplemente explica un mecanismo por el cual ciertas ideas pasan de ser inaceptables a ser aceptables. Lo cierto es que una vez que has entendido cómo sucede en la práctica, bien podrías utilizar la ventana de Overton deliberadamente para empujar ideas particulares y normalizarlas, pero eso no invalida el modelo, sino su aplicación sesgada. La ventana de Overton ha demostrado ser una herramienta útil para entender cómo evolucionan las ideas en la sociedad, más allá de la intencionalidad original con la que fue formulada. Como cualquier teoría, es importante analizarla críticamente y no dar por sentado que describe la realidad de manera completa y objetiva, y es importante complementarse con otros enfoques. La idea general sobre la ventana de Overton es que se utiliza como una estrategia de manipulación social para imponer políticas que hasta hace poco parecían radicales, pero que ahora están dentro de la ventana de Overton. Pero entonces, ¿quién mueve realmente la ventana? El aborto ha sido un tema tabú y prohibido en América Latina. En las décadas de 1960 y 1970 primaba una visión conservadora, como revela una encuesta de 1971 donde el 65% de los médicos latinoamericanos rechazaban el aborto. No fue sino hasta 1973 que Uruguay despenalizó el aborto por causales de salud. Luego, en 1986, Cuba se convirtió en el primer país de la región en legalizarlo. En los años 90 surgieron movimientos feministas que abogaron por el aborto seguro. En 2007, México despenalizó el aborto en Ciudad de México. Más recientemente, en 2020, Argentina legalizó el aborto hasta la semana 14. En 50 años, la ventana de Overton en América Latina se ha movido desde la prohibición total hacia la legalización parcial o total en varios países. Aunque grupos conservadores se oponen, la tendencia muestra que el aborto ha pasado de impensable a una realidad legal para muchas mujeres latinoamericanas. Pero, ¿podría la influencia de estos grupos hacer retroceder la ventana en América Latina? Según Overton, los políticos no mueven la ventana, sino que se adaptan a ella, pero la historia muestra que no siempre es así. Nunca, con mayúsculas, debemos pasar por alto que Joseph Overton pertenecía a una think tank, que, como ya dijimos, es una organización que tiene el objetivo puntual de entender los procesos sociológicos, políticos y económicos de la población
para, de ser necesario, influir en la opinión pública. Como es lógico, Overton y sus colegas pensaban que la ventana la movían los think tanks, porque ese era su negocio, pero ¿quién mueve la ventana en realidad? Creo que esta es una pregunta que vale la pena hacerse. Si alguien entendiese la lógica de su funcionamiento y además tuviera los medios para impulsar una agenda que salvaguarde ciertos intereses, podría tener gran influencia en el mundo. Por fortuna, como todo en esta vida y en el espectro político, las cosas no son tan sencillas como parecen y la complejidad es tal que todos contribuimos a que se mueva. Algunos por ignorancia, otros por indiferencia, otros por falta de tiempo, otros porque intentan promover alguna agenda que conviene a sus intereses y a veces sencillamente porque los tiempos cambian. Los avances tecnológicos posibilitan nuevas formas de pensar y nuevos cambios sociales. Hace algunos cientos de años nadie pensaba en la clonación porque no era una posibilidad. Así que lo primero que debemos entender es que son innumerables factores y sobre todo entiende esto, las luchas de poder que si somos capaces de aislarlas podemos observarlas mejor. En nuestro video en donde explicamos la teoría de Lacan sobre la constitución del yo, que espero que ya hayas visto porque es la base de mucho de lo que explicamos en este canal, vimos que el yo se constituye a partir del otro y que ese otro de alguna manera nos constituye. Por eso nos sentimos seguros al pertenecer a un grupo de amigos, de compañeros o de conocidos. Ser excluido se parece mucho a la expulsión del paraíso, perder contacto con Dios, la caída, la vida terrenal, lo agreste, lo salvaje. Hacer algo para molestar al grupo y que éste nos castigue con la expulsión, con la desconfianza, con la burla, con el desprecio o a veces hasta con el odio es un riesgo que casi nunca vale la pena. Todo muy humano. Por eso la mayoría prefiere callarse. Si te das cuenta, ese es casi siempre un aspecto inconsciente que influye en tu forma de pensar sin que lo percibas. Lo cierto es que muchas veces lo que sentimos o lo que pensamos está fuertemente influido por nuestras propias experiencias. En algunas comunidades y etnias de Nigeria como los Yoruba e Igbo, se han registrado casos de abandono de uno de los gemelos al nacer. Esto se atribuye a creencias supersticiosas o a la idea de que uno de los gemelos puede ser maléfico. En el pasado, en algunas áreas rurales de China, especialmente durante periodos de escasez o dificultades económicas, se practicaba el abandono de uno de los gemelos para poder brindar mejores oportunidades al otro. Así que es importante cuestionarse todo el tiempo porque mucho de lo que creemos, lo creemos solo porque hemos nacido en un contexto y con una psicología particular. Por otro lado, y como vimos también en el video del yo fragmentado en donde analizamos la teoría de Lacan, aprendemos por imitación y aprendemos de las personas que nos impactan, de los que tienen ideas similares, de los que hablan nuestro idioma, viven en nuestro país y tienen un nivel económico y cultural similar, pero sobre todo de aquellos que socialmente están en la escala más alta de la sociedad y a donde se dirige ese imago inalcanzable que analizamos en ese video. En la antigua Grecia, por ejemplo, el ideal de valentía y heroísmo en el campo de batalla era altamente valorado. Los hombres aspiraban a emular a los héroes mitológicos y ser recordados por sus hazañas y valor en la guerra. Con el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades, los valores y las prioridades también han cambiado. En la era contemporánea, el éxito empresarial y el emprendimiento se han vuelto altamente admirados. No es extraño que la gente que cree en lo que los medios de comunicación dicen admiren a Carlos Slim o a Bill Gates, en primera porque los medios nos adoctrinan para pensar que son grandes personas y si a eso le añadimos que nos gusta lo que deseamos, lo que nos resulta familiar, es obvio que las ideas, cuanto más tienen que ver con tu entorno, con tu realidad, con la manera en la que has aprendido y con lo familiares que resultan, más te gustarán. Por lo tanto, normalizamos y nos sentimos cómodos con aquello que escuchamos y vemos día a día y lo que antes podría resultar extraño o inaceptable puede llegar a ser tolerable, sin mencionar que quizá alguien podría dotar de significado a algo que antes no era relevante a nivel político, lo que podría convertirlo en una idea muy atractiva. En este sentido, no tendría por qué extrañarnos pensar que alguien que tenga el conocimiento y los medios bien querría mover la ventana a su favor, porque lo que busca un hombre con poder es siempre más poder. Eso sí, muchas veces con la complicidad de nuestra propia ignorancia, indiferencia,
o ambición personal, pero como decía Michel Foucault, donde hay poder, hay resistencia al poder. Si no hubiera inconformistas dispuestos a desafiar las normas establecidas, la sociedad tampoco evolucionaría y permaneceríamos estancados. Aunque la mayoría prefiere no confrontar las ideas aceptadas, siempre existen algunos que por resistencia o ambición personal se involucran activamente. Estos inconformistas o personas con influencia encuentran seguidores con mentalidad similar, conformando grupos que promueven conceptos inicialmente impensables para la mayoría. Con el tiempo, estas ideas radicales pueden volverse aceptables y reconfigurar los valores sociales dominantes en solo unas décadas. La rapidez con la que se transmite la información por redes sociales y los medios de comunicación de masas contribuye a mover la ventana de un lado a otro. Los medios son los megáfonos de los líderes de opinión y gracias a estos pueden llegar a millones con una misma idea para que se familiaricen y luego la normalicen. En ocasiones estas ideas refuerzan a sus contrarias y la ventana en vez de moverse se amplía, dando lugar a más ideas aceptables dentro de la sociedad. Las minorías encuentran en la exclusión el ánimo para impulsar sus ideas. Las minorías están motivadas, son activistas y tienen líderes comprometidos, mientras que las ideas mayoritarias han dejado de defender sus posiciones porque ya no hace falta hacerlo, están interiorizadas en la cultura. Se mueve la ventana y se mueve la masa de gente porque nadie quiere ser el nerd raro o inadaptado. Es como en la época de los 50s y 60s en donde beber alcohol parecía glamuroso. Los publicistas y los ejecutivos tenían licoreras en sus oficinas y cervezas en el almuerzo. Muchos manejaban ebrios sin que nadie los cuestionara. Hoy la ventana de Overton se ha movido. Beber en exceso ya no se ve bien. La sociedad estigmatiza a los ebrios, les prohíbe conducir y los discrimina en los trabajos. Incluso los que dejaron la adicción juzgan a los que siguen bebiendo. Solo unos pocos beben abiertamente sin importarles las críticas, casi como un acto de rebeldía contra la corrección política. El alcohol pasó de ser celebrado a censurado cuando la ventana de Overton cambió los límites de lo socialmente aceptable. Porque si lo piensas bien, ¿quién podría soportar el escarnio público o de las personas que son importantes en tu círculo social? ¿Quién podría soportar la apatía y el desprecio de su círculo social? Es como decía Nietzsche, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Y es que es así. Vivir en sociedad de alguna manera nos absorbe o nos expulsa. Ser o no ser. He ahí el dilema. Los medios de comunicación tradicionales contribuyen a mover la ventana de Overton porque casi todo el mundo está ahí y nos muestra lo que la clase política y empresarial quiere que veamos, porque son ellos los que planean y producen esos contenidos. De esta manera nos invitan a ceñirnos a su corrección política. Su contraparte la encontramos en cierto sector de las redes sociales que de igual manera producen y planean su propio contenido, aunque en un intento de ser contrarrestado en ocasiones puede ser censurado. Sin embargo, como vemos, la televisión tradicional ha ido perdiendo cada vez más fuerza, en una especie de movimiento overtoniano, pasando de ser súper relevante a estar en peligro de extinción. No obstante, Netflix, Amazon, HBO y Disney siguen cumpliendo el rol de decirnos qué es lo normal y qué opiniones son las correctas. Es decir, gracias a los medios que todos consumimos, podemos mantenernos en sintonía con el resto de la gente, lo cual vincula la ventana de Overton con la teoría de Luis Althusser y sus aparatos ideológicos de Estado, a los que sin duda valdría la pena hacerles un video aparte. No obstante, vamos a mencionarlos porque considero que cumplen una función muy importante en lo que respecta a aquello que es aceptado, rechazado o ignorado en una sociedad. Para Althusser, los aparatos ideológicos de Estado son las instituciones y prácticas sociales que funcionan para inculcar y reproducir las ideas, creencias y valores dominantes en una sociedad. En este sentido, Althusser identificó 6 aparatos ideológicos de Estado. El primero es el aparato religioso, que incluye a las iglesias, templos y otras instituciones religiosas que transmiten y promueven creencias religiosas y morales sobre todo. El aparato escolar, que comprende las instituciones educativas como escuelas y universidades, que tienen la tarea de transmitir conocimientos, habilidades y valores aceptados por la sociedad. Incluso hemos visto cómo en algunas escuelas se promueve abiertamente, por ejemplo, la agenda LGBT. El aparato familiar, que se refiere a las relaciones
los familiares, que desempeña un papel importante en la socialización de las normas, valores y roles dominantes. El aparato jurídico-político, que incluye las instituciones políticas y legales como los gobiernos, los parlamentos y los sistemas judiciales, que mantienen y aplican las leyes y regulaciones establecidas por el Estado y que, aunque parecen tan lejanas a nosotros, son unas de las instituciones que provocan nuevas realidades. El aparato de información y comunicación, que engloba los medios de comunicación como la prensa, la radio, la televisión y ahora también los medios digitales, que son responsables de la difusión de información y la formación de opiniones y representaciones sociales capaces de movilizarse. Y por último, el aparato cultural, que incluye instituciones y prácticas relacionadas con el arte, la literatura, la música, el cine y otros medios culturales que influyen en la producción y reproducción de la cultura dominante. Gracias a estos dispositivos podemos ver joyas cinematográficas como Barbie o Oppenheimer, que nos cuentan una versión de la historia o se hace un despliegue de la ideología imperante. En este sentido, debemos reconocer que no es siquiera tan importante el número de personas que apoyen una idea, sino la percepción que tiene la sociedad del número de personas que apoyan esa idea. Por eso importa no solo conocer cómo funciona la teoría en la práctica, sino también tener los medios para poder mover la ventana hacia donde nos conviene. Los medios de masas pueden crear la ilusión de que una idea minoritaria es apoyada por muchas personas de lo que en realidad es. La película de Barbie puede ser un ejemplo de esto, pues la gente intentará acomodarse a lo que cree que es la opinión mayoritaria, convirtiéndola posiblemente en mayoritaria. Joseph Overton argumentaba que los políticos no mueven la ventana, pero cualquiera con una ínfima pizca de inteligencia podría comprobar fácilmente que sí. Los políticos influyen en lo que es y no es políticamente correcto. Todos lo hacemos porque, aunque escuches a personas que dicen a mí no me interesa la política, ignoran que todo es político, porque todos vivimos en la polis y puedes tener una influencia activa o puedes ser parte del rebaño que acepta lo que otros han puesto en el campo de batalla, pero no podemos dudar de tu contribución. Sin embargo, es un error pensar en la influencia cultural como un proceso simple que solo fluye de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. La sociedad es un sistema complejo, repleto de redes discursivas que se contraponen unas a otras. En la cadena alimenticia de la sociedad, los políticos están en una posición privilegiada porque tienen la atención y simpatía de los medios y el poder de influir y cambiar las leyes que, una vez establecidas, pueden crear una nueva forma de ver la realidad. Y por último, algo bien importante: cada vez que alguien intenta impulsar alguna agenda, lo hará en aras de la libertad, de la justicia o de algún derecho que socialmente sea considerado como un gran ideal. Lo que no debes olvidar es que se trata de lo que Foucault llamaba luchas de poder. Es fundamental reconocer que las creencias radicales e impensables pueden materializarse si se dan las condiciones adecuadas. La historia nos ha mostrado numerosos ejemplos de cómo las ideas extremas y marginales han logrado convertirse en realidades perturbadoras, por más increíbles que te puedan parecer. Las sectas, en particular, son un ejemplo de esto, y muchos movimientos políticos tienen mucho de sectarios y pueden ser un terreno fértil para la propagación y aceptación de creencias insólitas. Al estudiar casos de sectas, hemos presenciado cómo líderes carismáticos y manipuladores han logrado atraer a seguidores y moldear su pensamiento hasta el punto de aceptar y participar en prácticas extremas. Estas sectas pueden operar bajo un conjunto de condiciones que permiten que las creencias más radicales se arraiguen en la mente de sus seguidores, justo como sucede con algunos sectores de la sociedad. La ventana de Overton es un modelo inquietante. Nos muestra cómo ideas radicales se vuelven aceptables en 5 etapas. Primero, se presentan como temas de estudio sin prejuicios, luego se busca normalizarlos, más tarde se convierten en derechos, se vuelven populares en la cultura y finalmente obtienen estatus de legal y político. Así, lo impensable se convierte en tolerable, luego en sensato y finalmente en ley. El aborto, la eutanasia, el matrimonio gay, tabús que se abrieron paso hasta instalarse en la ventana de Overton. Quienes mueven esta ventana tienen un gran poder. Los medios, líderes de opinión y políticos pueden cambiar nuestras creencias, incluso imponer lo políticamente correcto, pero solo si nosotros como sociedad permanecemos insensiblemente cómodos con nuestra mediocridad cognitiva. Debemos mantener un pensamiento crítico,
no tragar entero lo que se nos presenta como normal. La ventana de Overton es manipulable. Radicales de ayer son moderados de hoy y los moderados de hoy los radicales de mañana. Sin más, les doy las gracias a todos los que me acompañaron hasta el final. Les deseo un buen día en donde quiera que estén. No olviden dar like y compartir y suscribirse, porque hemos visto que YouTube nos quita las vistas de algunos videos y no muestra este tipo de contenido. Pero más importante, no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Hasta la próxima.